el hombre que destruyó mi matrimonio, no sabía que yo podía destruir su vida entera. Todo comenzó a inicios de los 2000, en una época en la que la gente todavía confiaba demasiado en la tecnología, en los correos electrónicos, en las excusas predecibles y en las rutinas aparentemente inocentes. Yo también confiaba en mi esposa, en mi matrimonio, en esa burbuja que crees estable solo porque no quieres mirar demasiado abajo, pero incluso antes de saberlo, antes de tener pruebas, mi cuerpo ya pues lo sentía. Había señales pequeñas, preguntas sin respuesta, días en los que regresaba más tarde porque el tráfico estaba horrible, llamadas que contestaba en susurros, caminando al otro lado de la casa, cambios en su humor que no podía explicar, y esa sensación de que alguien que conoces de memoria de pronto estaba actuando como un extraño, pero lo que realmente encendió todas las alarmas no fueron sus actos, fueron mis hijos. En ese entonces tenían 4 y 6 años, y los niños no mienten cuando hablan de rutinas. No están tratando de manipular ni disfrazar, solo cuentan lo que ven. Ellos comenzaron a mencionar, muy casualmente, que pasaban muchos días con los abuelitos. Al principio pensé que exageraban. Los niños siempre exageran. Pero pues de la tercera, cuarta y quinta vez que lo dijeron, algo dentro de mí se tensó. Mis suegros vivían a 90 minutos de distancia, en casi 100 kilómetros. Un viaje largo incluso para un adulto. Que mis hijos fueran allí 2 o 3 veces por semana simplemente no tenía sentido. Y mucho menos cuando mi esposa solo trabajaba medio tiempo. Ella siempre decía que estaba muy ocupada y que no había tenido tiempo de cocinar, pero de algún modo sí tenía tiempo para manejar casi 400 kilómetros semanales. Le pregunté, no, fui agresivo, no hice acusaciones, pregunté, y lo negó rotundamente, rápidamente, demasiado rápido. Pero mi esposa siempre fue una pésima mentirosa. No tenía paciencia para sostener una historia falsa. No tenía la habilidad de recordar qué había dicho antes, y yo la conocía demasiado. Cada microgesto, cada titubeo, cada respiración cortada me hablaba más fuerte que sus palabras. Así que hice lo que cualquier hombre que ya sabe la respuesta hace cuando se niega a admitirlo. Busqué evidencia. Empecé marcando la gasolina, apunté el kilometraje en guardarrecibos, llevé una pequeña bitácora mental. En una Semanao, el coche tenía casi 400 kilómetros extra. Kilómetros que no correspondían a su trabajo. Kilómetros que no correspondían, pues, a visitas familiares. Kilómetros que no correspondían a nada que ella hubiera mencionado. Sabía que algo estaba pasando. No quería aceptarlo, pero la verdad ya estaba ahí, creciendo como un tumor. Un día, después de acostar a los niños, me senté en la computadora familiar. Teníamos una PC en el estudio, esa que usábamos ambos para revisar correos y comprar cosas por eBay. Y ahí estaba, como si el destino hubiera decidido dejarme la prueba en bandeja de plata, papelito amarillo, pegado al borde del monitor, con su contraseña de AOL escrita a mano. Era tan obvio, tan infantil, tan torpemente dejado ahí, que una parte de mí pensó que lo había hecho a propósito, como si quisiera que yo lo encontrara, como si quisiera ser descubierta sin tener el valor de confesarlo. No resistí. Nadie lo haría. Entré a su correo y ahí estaba todo: conversaciones enteras con su mejor amiga, correos largos, detallados, casi orgullosos. Hablaban de cómo mi esposa se estaba acostando con un exnovio de la preparatoria. Compartían chismes crueles sobre la esposa del tipo, burlándose de cómo se había puesto gorda después de tener hijos. Hablaban de moteles baratos, de encuentros rápidos, de planes para volver a verlo, de secretos que yo no debía saber. Imprimí todos los correos, los guardé en un folder negro, y aún así no me sentí listo. Tenía pruebas, sí, pero quería saberlo todo. Llamé a un amigo policía, le pedí un consejo. Me habló de un investigador privado que había dejado el cuerpo un chipuserio discreto, eficiente, y me dio su número. Lo llamé al día siguiente, la expliqué todo, le llevé los correos, le di fechas, horarios.
sospechas, Lu contraté, pagué el retainer con la misma sensación que tendrías al cargar un arma, sabiendo que ya no había vuelta atrás. El investigador trabajó rápido. Una semana después tenía un reporte completo en fechas, horas, fotos, ubicaciones, todo detallado, organizado y contundente. Mi esposa dejaba a los niños con sus padres, iba a comer con el tipo, luego se metían a un motel barato por horas, luego regresaba, recogía a los niños y volvía a casa como si nada. Ver esas fotos fue como recibir una patada en el estómago, en rabia, en decepción, asco, en tristeza, todo mezclado, un torbellino emocional que no me dejaba respirar. Mis padres se engañaron mutuamente cuando yo era niño. Yo vi cómo eso destruyó mi casa, cómo llenó mi infancia de gritos, de llantos, de silencios asfixiantes. Yo juré que nunca repetiría ese ciclo, que mis hijos no crecerían entre ruinas, así que contraté a un abogado. Comenzamos el proceso de divorcio. Pero yo quería algo más, no venganza, justicia. Quería que la otra persona involucrada, el hombre que se estaba acostando con mi esposa, también enfrentara su verdad, que su esposa, que estaba siendo traicionada, igual que yo, también tuviera la oportunidad de decidir con información real. Así que le pedí al investigador que averiguara todo sobre Elan, y vaya que lo hizo. Su nombre era Boban Casado, en 3 hijos. Trabajaba como vicepresidente de ventas en la empresa del papá de su esposa, un puesto cómodo, seguro, prácticamente garantizado mientras mantuviera a la familia feliz. Bob era un hombre cuya vida entera dependía de 2 cosas, en su matrimonio y la aprobación de su suegro, y estaba arriesgándolo todo por acostarse con mi esposa en moteles baratos. Ahí nació mi plan final. Le pedí al investigador varias copias del informe, varias impecables, legibles, con cada foto impresa en alta calidad. Y luego le pedí algo más, a un favor especial. Le pedí que fuera él quien se reuniera con la esposa de Bob para entregarle las pruebas. No, yo no quería que pareciera una venganza impulsiva. Quería que todo fuera profesional, limpio, incontestable. Ese mismo Jiao, exactamente al mismo tiempo, mi abogado tenía programado entregar los papeles del divorcio en el trabajo de mi esposa, una notificación simultánea, 2 realidades explotando a la vez. Lo que pasó después fue un efecto dominó gigantesco, irreversible en destructivo. Según los registros públicos, la esposa de Bob vació sus cuentas bancarias y tomó a los niños. Se fue sin mirar atrás. Su familia se enteró de todo. Su suegro, dueño de la empresa donde Bob trabajaba, lo despidió de inmediato. No hubo conversación, no hubo advertencia. Simplemente, mi hija no merece esto. Fue expulsado de la casa también, porque la propiedad estaba a nombre de los padres de ella. Se quedó sin trabajo, sin dinero, sin hogar, sin familia. Su divorcio se volvió una guerra total. Hubo peleas violentas, agresiones físicas, gritos en plena calle. Hubo un día en que Bob apareció en la casa exigiendo ver a los niños, y el hermano de su esposa le rompió la nariz. Hubo patrullas, hubo órdenes de restricción, hubo gestos, y todo eso quedó en registros públicos. Años después traté de buscarlo por internet, a nada, ni un rastro, como si hubiera desaparecido. La última vez que alguien supo de él, se había ido del estado, han arruinado, han quemado socialmente, sin reputación, sin respaldo, sin nombre. Su ex esposa, por otro lado, se quedó trabajando con su padre hasta que él se retiró. Después tomó el puesto, creció, sanó, reconstruyó su vida. Mi divorcio, comparado con el suyo, fue casi pacífico. Mi ex y yo hablamos solo de los niños. Nada más, nunca discutimos detalles, nunca hablamos de lo fair, nunca buscamos respuestas, solo manejamos lo necesario por el bienestar de nuestros hijos. Con Eutimpo, cuando los niños crecieron, dejé de hablarle por completo. No la odio. Eso es lo curioso. No siento amor, no siento rencor, solo nada.
ella sigue siendo la madre de mis hijos, y eso es lo único que importa. Bob destruyó mi matrimonio. Mi esposa tomó sus decisiones también, Cian, pero él fue el catalizador, la chispa, el cómplice activo. Yo solo hice una cosa, le devolví la verdad a la persona que él también estaba traicionando. Él eligió arruinar dos familias, yo solo le quité las máscaras y sinceramente no me arrepiento.